el Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Vamos a Mateo 13, versículo 13 al 17. El cumplimiento de esto que profetiza Isaías 740 años antes de Cristo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros oídos, porque ven, y vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. ¿Se puede sentar? Quiero hablar bajo el tema: las graves consecuencias de la incredulidad. Amén. Las graves consecuencias de la incredulidad. Fíjese, Jesús le dice a esta gente que está enfrente de él, aquel pueblo que pudo escuchar directamente a Jesús, ver al Hijo de Dios en persona. Amén. Verlo caminar sobre la tierra. La mayoría no creyó, y él le dice: se ha cumplido la profecía de Isaías. Pero oiga lo que dice en el versículo 17: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuántos de esos profetas que anunciaron la venida del Mesías hubieran querido haber visto al Mesías, verdad? Isaías, que profetizó 740 años antes de Cristo, no vio a Cristo. Sin embargo, ellos lo estaban viendo allí y estaban rechazando al Señor. Eso es algo terrible, ¿verdad? Las graves consecuencias de la incredulidad. Fíjese, hermano, la palabra del Señor nos advierte de las cosas que íbamos a ver en estos últimos tiempos. Yo no sé si usted, de cuánto tiempo usted tiene sirviéndole al Señor, ¿verdad? Pero lo que ya tenemos un tiempito, hay cosas que uno está viendo en este tiempo que uno dice: wow, yo nunca pensé que iba a ver eso. Uno dice: nunca pensé, verdaderamente, no lo pensé, ni lo imaginaba que iba a haber cosas así hoy en día. Y lo que más maravilla a uno no es ver los rumores de guerra, los desastres naturales, no es eso lo que maravilla a uno, es ver cómo está el pueblo de Dios. La incredulidad que se ha metido dentro del pueblo de Dios. Es natural ver incredulidad allá afuera, ¿verdad? De que el pueblo de allá afuera, que no tiene la luz de la palabra, no tiene la verdad, pues sea incrédulo. Pero hermanos, cuánta incredulidad dentro del pueblo de Dios. Cuánta incredulidad, hermanos. El Señor lo profetizó, ¿verdad? Nunca antes habíamos visto el corazón de las personas tan frío, tan tibio, tan indiferente hacia las cosas de Dios. Honestamente, nunca antes se había visto tanta actividad en el nombre del Señor. Sin embargo, la gente está más fría en cuanto a las cosas de Dios, hermanos. A veces la gente, hermano, uno las ve en la iglesia y parece que están muertas en vida. Están los cuerpos, pero el espíritu no sabemos dónde anda. Usted sabe que el cuerpo sin espíritu está muerto. No hay vida a las cosas de Dios. Hay vidas para otras cosas, pero para las cosas de Dios no hay vida. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Nosotros estamos llamados a vivir por fe. Fe es lo contrario a la incredulidad. Amén. Y el Señor dice unas palabras cuando habló de aquella parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 17:8. Y Jesús dijo, 18:8, dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe? ¿Hallará fe en la tierra, hermanos? La fe se está perdiendo.
Muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice la palabra. La palabra nos advierte que los últimos tiempos son tiempos peligrosos. Muchos van a desviarse. Muchos están, hermanos, apartándose de la fe, dejando la fe. La iglesia se está llenando, o el pueblo de Dios, de incredulidad. Hermanos, pero Dios siempre tiene sus remanentes fiel, ¿verdad? Hay un remanente, sea parte de ese remanente, no sea parte de la multitud, sea parte del remanente. Ahora vamos a hablar un poquito aquí del trabajo de los profetas, que nunca ha sido fácil. Un profeta es uno que habla en nombre de Dios. Va a hablar el mensaje de Dios, no su mensaje, no lo que él quiera decir, lo que Dios diga que él diga. Valga la redundancia, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar lo que nos parezca, ni cuentos de camino, tenemos que hablar lo que Dios nos manda hablar. A veces el mensaje va a agradar, otras veces no, pero hay que hablar. Amén. Gloria al Señor. Dios envió muchos profetas a su pueblo, entre ellos podemos citar a Elías, que no le cayó bien a todo el mundo, usted lo sabe, principalmente al rey Acab. Acab aborrecía a Elías, lo querían matar. Tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, tenemos a Ezequiel, Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, y el profeta de todos los profetas, Jesús, amén, que es el profeta mayor, la voz de Dios en persona, ¿verdad? Bendito el Señor. ¿En qué consiste la labor de los profetas? ¿En qué consiste el trabajo de los profetas? ¿Verdad? Los profetas hablan en nombre del Señor, como decía. Isaías 6:8 dice a Isaías: después oí la voz del Señor que decía, o sea, Isaías, antes de ser llamado a este ministerio profético, tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? Si usted se lee los capítulos anteriores o los versículos anteriores, que son muy bonitos, el capítulo 6 de Isaías nos hablan de la revelación que tuvo Isaías en el templo, ¿verdad? ¿Ha oído mencionar eso? Cuando él dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, estaba en el templo, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías vio al Señor, Isaías tuvo un encuentro con el Señor. Para usted poder hablar del Señor, tiene que conocerlo, hermanos. Usted no puede hablar lo que no sabe. Tiene que tener ese encuentro, esa cercanía con Dios. Isaías tuvo ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Vio la gloria de Dios. ¿A cuánto le gustaría ver eso? Vi yo al Señor, no me lo contaron. ¿Dónde lo vio? En el templo. Hay gente que le encanta faltar a la iglesia. Oiga, cuando Dios se manifieste aquí, se lo van a contar nada más. No va a ser testigo ocular. Amén. Aquí hay que ser testigo ocular. Gloria al Señor. Como decía Jesús, muchos quisieran haber visto lo que ustedes ven. Amén. Entonces dice él, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Nuestro Dios está en su trono. Amén. Él es el juez del universo, el rey del universo, el que gobierna desde los cielos. El trono de Dios simboliza su gobierno. Amén. Y dice, y sus faldas llenaban el templo, o sea, su gloria. Por encima de él había serafines, estos ángeles especiales que están en el trono de Dios adorando a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Y dice que decían siempre, santo, 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 3 veces santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero la cosa aquí, que cuando Isaías tiene este encuentro con Dios, Isaías lo primero que ve es su pecado. Mientras usted más se acerca a Dios, usted más se da cuenta de lo mal que está. Mientras más nos acercamos a Dios, más vemos lo malo que está en nosotros. Mientras más nos alejamos, menos podemos ver lo malo que está en nosotros. Cuando usted empieza a acercarse a Dios, el primero que se ve mal es usted mismo. Amén. Isaías dijo, ay de mí, que soy muerto, me voy a morir, porque siendo un hombre inmundo de labios, con labios sucios, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Claro, Dios quería limpiarlo, no era matarlo, ¿verdad? El Señor quiere revelarse a nuestra vida, no para matarnos, quiere limpiarnos, quiere purificarnos. Dice que con un carbón encendido, tomado del altar, el altar de los sacrificios, dice que se le pasaron por la boca a Isaías y le limpiaron su boca. Nosotros pecamos mucho con la boca, tenemos que estar limpiando continuamente esa boca, hermanos, con la sangre de Cristo. Hay que ser realista. Si alguno nos ofende en palabras, es varón perfecto, pero aquí no hay nadie perfecto. Tenemos que estar continuamente en la presencia del Señor. Señor, pase ese carbón encendido. Oiga, que nos queme bien duro ahí para que dejemos de hablar lo que no tenemos que hablar. Amén. Gloria al Señor. Y entonces, luego que Isaías es purificado, dice que él oye la voz del Señor que le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ahí es que Isaías es llamado al ministerio profético, pero Dios le hace el llamado, no lo obliga. No le dice, mira Isaías, te vas, sino como él quiere que Isaías se ponga a su disposición, ¿verdad? ¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? La Trinidad. Está hablando Dios ahí por el Dios Trino. ¿Quién va a hablar por nosotros? ¿Quién va a ir a ese pueblo en nuestro nombre? Entonces, ¿qué respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos le quieren decir así al Señor? Ojalá sea verdad. Amén. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Algunos dicen, heme aquí, envía a otro. No, heme aquí, envíame a mí. Soy yo.
A otros le encanta criticar a los que no hacen nada, pero tampoco ellos hacen nada. Y comienzan, no hermano, porque mire, tiene que levantarse, pero levántese usted primero. A ver, y comienzan a regañar a los que no hacen nada, y lo primero que no hacen nada son ellos. No, hermano. Primero, hagamos nosotros, amén. Todos tenemos un llamado del Señor a servirle. Todos tenemos, aunque sea un don, un talento para servir en su obra. Como se decía la hermana, ¿verdad? No estamos llamados solo a estar sentados. Para algo Dios nos llamó. La cuestión es que Isaías se pone a la orden y ahora es comisionado, ¿verdad? El ministerio profético. Pero hermanos, el ministerio profético no era fácil. Transmitir la palabra de Dios nunca ha sido fácil. ¿Sabe por qué? Porque no siempre va a agradar, no siempre va a caer bien y no siempre uno va a caer bien por traer la palabra, ¿verdad? Juan el Bautista no le caía bien a Herodes. Herodes aborrecía a Juan el Bautista de tal manera que lo mandó a cortar la cabeza. O sea, era un llamado peligroso. A Isaías, ¿usted sabe cómo murió Isaías? Aserrado por el rey Manasés, por el mensaje que daba. El rey más malo de Judá lo mandó a aserrar, aserrado, por eso habla Hebreos, que fueron aserrados algunos. Usted sabe que a los profetas no le fue bien, a Jeremías lo golpearon, lo echaron en una cisterna, lo encarcelaron. El trabajo de los profetas nunca fue fácil, pero hermano, hay que transmitir el mensaje de Dios, cueste lo que cueste. Pablo decía, ay de mí si no anunciare el evangelio. Sabemos lo que pasó Pablo anunciando el evangelio también, ¿verdad? Entonces esto no es fácil, esto no es para congraciarse con los hombres, no le vamos a caer bien a todo el mundo, y a Cristo, ni a Cristo lo quisieron. Imagínense qué esperamos nosotros. A Cristo que no le hicieron, usted sabe que terminaron matándolo, porque no le gustó el mensaje a los fariseos. La cosa estaba seria. Bueno, el trabajo de los profetas es hablar en nombre de Dios. Hablar la palabra de Dios, aunque la gente no quiera escuchar. Qué bueno es cuando uno habla y la gente recibe, ay sí, amén. Pero también, hermano, no siempre sucede así, ¿verdad? Noé predicó 120 años y no se ganó un alma solamente a su familia. Eso es triste, hermano. Pero tenía que predicar, tenía que advertir. Usted sabe las veces que a veces yo digo, ay, yo no quiero predicar más. Pero Dios me dice, habla, escuchen o no escuchen. Yo quiero que usted vaya conmigo a unos versículos en Ezequiel. Yo quiero que usted lo busque. Ezequiel, capítulo 2, versículos 4 al 5 y versículo 7. Oiga, qué tremendo están esos versículos. Cuando Dios llama al profeta Ezequiel, ¿verdad? Le dice el Señor a Ezequiel, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. La palabra empedernido significa insensible, duro, incorregible. Yo te voy a enviar a gente dura, a gente insensible, a gente incorregible. Oiga, a nadie le gustaría que Dios lo envíe a esa comisión, pero tenía que ir Ezequiel, está hablando Dios de su pueblo. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Versículo 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. No va a haber excusa lo que está diciendo el Señor. Ezequiel 2:7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Eso suena fuerte, ¿verdad? Está hablando Dios de su pueblo. Ahora, la labor del profeta es recibir la palabra y transmitirla a los demás, ¿verdad? Recibir la palabra de Dios y transmitirla. Ahora, antes del profeta transmitir esa palabra, tiene que asimilarla para sí mismo. Nosotros no podemos solamente hablar lo que no vivimos, hay de nosotros. Los fariseos predicaban doctrina correcta, pero no vivían lo que predicaban. El Señor le dijo al pueblo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. O sea, ellos predicaban doctrina correcta y a veces nosotros pensamos que por predicar la doctrina correcta estamos bien. Si no la vivimos, estamos tan perdidos como los demás. Fíjese, ¿qué le dijo el Señor a Ezequiel? Ezequiel 2, 8 al 10. ¿Qué decía ahí en Ezequiel? Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Usted sabe que espiritualmente hablando la palabra es nuestro pan, ¿verdad? Yo sé que esto suena raro, comerse la palabra así literalmente, ¿verdad? Pero es un símbolo de asimilarla. Así como usted come la comida que se va a sus entrañas, se va a su cuerpo, así usted come esa palabra, la asimile, amén, en su espíritu, en su alma. Y se hace este simbolismo que Ezequiel tiene que comerse la palabra que va a anunciar. En el versículo 9 dice, miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Los libros antes eran como rollos. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Eso significa, ¿verdad? La palabra de Dios
trae juicio, ¿verdad? Habla de los juicios de Dios también y pues son palabras fuertes. Ezequiel 3:1-4 me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Así es la palabra de Dios. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Pero primero tuvo que comerse la palabra. Yo sé que ese asunto como que no lo entienden mucho, pero hermano, la palabra hay que degustarla. Hay que comérsela como el manjar más exquisito. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, dice, deseables son más que el oro. Así usted debe anhelar la palabra, hermanos. Hay gente que a la palabra no le da interés. Óigame, esa Biblia está cogiendo polvo. No comas esa palabra. Pídale a Dios amor por su palabra. Gloria al Señor. En Apocalipsis 10:10 nos habla de que también el apóstol Juan se le mandó a comerse un libro, ¿verdad? Un ángel que traía un libro en la mano, tipo de la palabra de Dios, y se le dijo, cómete el libro. Y él se lo comió, pero a Juan tuvo otro efecto. Aparte de que fue dulce en su boca, dice que en el vientre le fue amargo. Simbolizando que Juan vio la consumación de todos los juicios de Dios. Y los juicios de Dios son bien amargos, hermanos. La palabra de Dios es buena para los que la obedecen, pero para los que los rechazan es bien amarga. ¿Cuál era el trabajo de los profetas? Hablar en nombre de Dios, hablar la palabra de Dios, pero primero asimilarla, ¿verdad? Para poder transmitirla fielmente. Ahora vamos a hablar un poco por qué la dureza de los corazones de la gente. Leímos este pasaje en Isaías. Fíjese que el Señor le dice a Isaías en el versículo 9, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Lo que el Señor quiere decir ahí es, por más que ustedes oigan, no van a entender, y por más que ven, no comprenden, o sea, no captan, no les entra la palabra. Y le dice, engruesa el corazón de este pueblo. La palabra engrosar significa pon grueso. Significa que mientras más grueso es algo, más difícil es de penetrar, ¿verdad? En otras palabras, insensible. Ya no le entra nada. Mire, hermano, si hay un estado grave en una persona llamada cristiana, es que sea insensible a la voz de Dios, o sea, que nada le entre, hermano, que no caigamos en ese estado. Y dice la palabra que si nosotros oímos la voz de Dios que dice, no endurezcas el corazón. O sea, que nosotros somos los que nos endurecemos. Cuando usted lee en la Biblia que Faraón, Dios le endureció el corazón, ha oído eso, ¿verdad? Que Dios endureció el corazón de Faraón. Eso es lo que significa, si usted se lee bien detalladamente el libro de Éxodo, se va a dar cuenta que por 5 ocasiones Faraón se endureció solito. Dios le hablaba, hacía una señal y él se endurecía. Dios le hablaba, hacía una señal y él, por 5 ocasiones diferentes. Entonces, cuando dice que Dios lo endureció, significa que Dios lo dejó en su endurecimiento. Y dijo, ya no voy a lidiar más contigo, voy a hacer mi obra y te voy a quebrantar. Eso es lo que significa que Dios endurece a una persona, lo deja en su endurecimiento, en su terquedad. Amén. Y cuando viene para juicio sobre su vida. Ahora, Isaías es llamado a que engruese el corazón del pueblo. ¿Qué significa esto? Que mientras más nosotros escuchamos y no actuamos, nuestro corazón se va endureciendo. Porque mientras usted añade incredulidad y añade inactividad, hermano, se va poniendo duro y duro y duro y duro. Y mientras más oye, más grueso se le va poniendo, hermano, el corazón. ¿Y qué sucede? Que llega un momento que por más que oye y más que ve, no cree, hermanos. Hay gente que no cree, óigame, nada. ¿Qué Dios va a hacer para que crean? Entonces Dios tiene que venir en juicio. El Señor lo explicó en Mateo 13, lo que había leído, ¿verdad? El porqué de la dureza en los corazones de la gente. Jesucristo dijo que la gente oye pesadamente y no quieren ver con sus ojos. En el Mateo 13, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha puesto duro y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, en otras palabras, cuando nosotros oímos pesadamente la palabra, la oímos ya predispuesto, lo que quiere decir ahí. Ay, lo mismo de siempre. Eso es un disco rayado. Tanto que dicen que va a pasar y no pasa. Ya ese evangelio, ya estoy cansado. O sea, cuando venimos con esa predisposición, pues entonces nos estamos engrosando, estamos oyendo pesadamente, vemos lo que sea, vemos cosas que Dios hace y nada nos toca. Y no, hay gente que ya ni cree los milagros de Dios, hermanos. Yo he oído cristianos que oyen que alguien dijo que Dios lo sanó algo. Yo no creo eso no era algo tan serio.
Eso fue que se tomó una pastilla y se sanó. Hermanos, hay una de incredulidad, vamos oyendo pesadamente y entonces ya la palabra no haya cabida en nosotros. Ahora, cada vez que usted oye la palabra y no la actúa y no la obedece, se va endureciendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se endurece así? Usted no se ha puesto a pensar, ¿pero por qué? ¿Qué Dios va a hacer ya para que la gente escuche? Yo misma me pregunto, ¿qué tú vas a hacer, Señor? La gente, hermanos, no quiere la senda antigua. ¿Usted sabía que hay gente que se va de una iglesia porque no se predica la palabra? Y si no se le predica el verdadero evangelio, salga de ahí rápido, sacuda sus pies y váyase. Pero usted sabe que hay gente que se va de una iglesia porque se predica el verdadero evangelio, porque les molesta, les duele, porque les saca a la luz su pecado y dicen, no, esto aquí no me gusta, yo quiero algo más suave. Y ¿saben qué? Esto no es para mí. Hay gente que se va porque escucha la sana doctrina. Hermanos, y dice, se cumple en ellos la palabra cuando el Señor le dijo a Jeremías 6:16, que le dijo, dile al pueblo que se detenga en sus caminos, que se pare, que medite si anda por la senda antigua. La senda antigua es la palabra de Dios, que es súper antigua. Sí, somos anticuados, la palabra de Dios tiene 3.500 años de existencia, el Antiguo Testamento. Hermanos, entonces Dios es antiguo, amén. Y nos manda a estar siempre chequeando lo antiguo, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y lo nuevo es lo que ha pervertido la humanidad, honestamente. Los atenienses querían oír algo nuevo y algo nuevo, estaban más perdidos, ya usted sabe. El evangelio es algo antiguo. El mensaje de la cruz es algo antiguo. Entonces Dios le dice al pueblo, párate en el camino, detente si tú andas por la senda antigua, para que halles el verdadero descanso para tu alma. ¿Y qué dijo el pueblo? No andaremos, no nos gusta esta senda, Señor, no nos gusta, es muy difícil. Y luego le dijo, escuchen a los atalayas, los que le anuncian, los que les advierten, les alertan del peligro. No escucharemos, no queremos esos atalayas. Así anda mucho pueblo, no quiere oír la palabra sana, la doctrina sana. En 2 de Timoteo 4:2-3, ¿qué dice? Oiga estos versículos. Cuando Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y lo volverán a las fábulas. ¿Qué significa esto, verdad? Le dice, mira, predica la palabra con toda paciencia. Doctrina significa enseñanza correcta de la palabra de Dios, ¿verdad? Predica porque va a venir tiempo, le está diciendo Pablo a Timoteo, donde la gente no sufrirá la palabra, la sana doctrina. Si usted lee ese versículo en diferentes versiones que yo lo estuve leyendo, algunas dicen no soportarán, no tolerarán, no aguantarán la sana doctrina, no la quieren. Y entonces buscarán maestros, que es lo que más hay hoy en día, que le van a hablar lo que quieren oír. Y lo que quieren oír es cuentos y mitos y palabra de hombre. Y van donde esos maestros que le van a exaltar el ego. ¿Usted sabe que hay un evangelio de ego hoy? Y de exaltación al hombre y no a Cristo. De tú eres el campeón, tú eres el especial. ¿Qué especial ni especial? Lo único especial aquí es Cristo. Y que tú naciste para triunfar, hermano. Y ese es el evangelio que quieren muchos. Es un evangelio cómodo, donde usted va y se sienta, le exaltan el ego y que tú eres importante, que Dios te quiere prosperar y darte una casota y un carro del año y aquí y allá. Y no estoy en contra de esas cosas si vienen por los medios de Dios. Ahora Dios no me va a dar algo a mí que yo esté hasta aquí al cuello y que no pueda ni congregarme. Yo no creo en eso. Eso no es prosperidad, eso es problema que usted está tirando encima. Si Dios lo va a bendecir, que me dé algo holgadamente. Señor, si me va a dar un carro nuevo, dame lo que te pago ya. Y que yo no tenga que pedirlo a la iglesia para yo, ¿usted me entiende? O dejar las cosas de Dios. Trabajar 3 trabajos para pagarlo, pues eso no es Dios, eso soy yo que me lo estoy comprando. ¿Usted me entiende? Lo de Dios, la bendición de Dios no te aleja de Él. Amén. Lo que no es de Dios, te aleja. Entonces, ahí es que usted descubre cuando Dios le envía. Sí, Dios bendice y Dios prospera. No a todo el mundo le da riqueza, pero Dios da. ¿Para qué? Para que usted dé y para que ayude la obra. Amén. Yo lo creo. Yo no creo en un evangelio tampoco uno ande arrastrado por el piso, ni que ande como un mendigo. Claro que no. Pero tampoco creo en esa prosperidad que te aleja de Dios, ¿verdad? Y que ese afán y esa trabajadera, que no hay tiempo para Dios, bueno, eso no es del Señor. A lo que voy es, hermanos, se amontonarán maestros y la gente está buscando lo que quiere oír, ¿verdad? Que les exalten el ego, que le digan que está bien así, y que se va para el cielo como esté. ¿Usted no ha oído eso? Si tú recibiste a Cristo, nada te va a apartar de Él. Mira, no importa lo que tú hagas, tú eres salvo. ¿Quién dijo eso? Si hay que perseverar hasta el fin. Que está firme, mira y no caiga. Que hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La Biblia no dice que ya todo está arreglado y que te vas a ir para el cielo como estés.
Eso no es lo que dice la Biblia. Hay que perseverar aquí, hermano. Hay que pelear una batalla. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Hay que perseverar en esto. Y ese evangelio pues gusta, porque es un evangelio sin esfuerzo, sin sacrificio, sin cruz, donde yo me siento ahí, voy cuando puedo, cuando quiero, cuando siento ir a la iglesia, o sea, casi nunca. Y entonces, sí, porque si usted se lleva del sentir, nunca va. Hoy en día no había mucho sentir de venir, pero hay que venir. Amén. Y después que uno está aquí, pues uno se goza, pero el sentir, hermano, de salir hoy, no lo teníamos todo, hay que ser realistas. Pero gloria a Dios que no actuamos por el sentir, actuamos por fe. Amén. El cristiano no vive por lo que siente. Si usted vive por lo que siente, pobre de usted. Usted vive por lo que... ¿Por qué? Por fe. Amén. Por la fe en la palabra. La cuestión es que hay personas que no quieren la sana doctrina. ¿Por qué la gente no quiere creer la palabra? Yo sé que hay muchas razones. Lo primero, como dije, muchos tienen su propia versión del evangelio. Hay gente, hermanos, que tiene su versión del evangelio que no hay quien se la saque. Usted le puede probar, mire, 50,000 versículos bíblicos. Yo soy yo soy muy bíblica predicando. Usted ve que yo traigo muchos versículos para que vean que no es invento mío, ¿verdad? Pero usted le busca y le rebusca y no los pueden convencer porque ellos tienen su versión del evangelio que ha sido tradiciones que le han enseñado. Tradiciones, falsos profetas o falsas iglesias, por ejemplo. La iglesia católica tiene sus tradiciones y ¿quién las saca de ahí? Y usted le muestra la palabra y viendo la palabra siguen sus tradiciones. ¿Por qué? Porque les conviene ser católicos. Les conviene llevar ese tipo de evangelio, donde no hay exigencia, no se nace de nuevo. ¿Usted me entiende? Y usted paga una misa y ya lo manda para el cielo. ¿Y quién dijo eso? Lo sacan del purgatorio, lo sacan de pena y lo llevan a descansar. Entonces dije, bueno, si no me arreglé bien, me sacan después. Bueno, si es que pagan por usted y no lo dejan allá, como está la gente hoy en día. Pero mire, hermanos, esas es las tradiciones, y bien lo dijo el Señor. Hay un versículo en Isaías 29:13. Búsquelo conmigo, ese versículo está tremendo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ve, hay gente que le sirve a Dios por costumbres de hombre, mandamientos de hombres, tradiciones de hombre. Hay cristianos así también que siguen su evangelio enseñado por hombres. En Mateo 15... Versículo 8, dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Muchas veces la palabra del Señor es fuerte y no nos gusta, pues entonces nosotros creamos nuestra propia versión del evangelio, nuestra propia forma de ser salvos a nuestra manera, pero eso no existe. Amén. Eso no existe. Entonces, ¿por qué muchos no creen? Porque tienen su propia versión del evangelio. ¿Por qué muchos no creen? Porque no les gustan las demandas de la palabra de Dios, las consideran muy duras y exigentes, entonces ellos buscan su propia manera de salvarse. Fíjese, vamos todos a Juan 6, versículos 60 y versículos 66 al 69. El contexto de este capítulo, o sea, lo que toda la historia que narra ahí en el capítulo 6 de Juan, si usted se lo ha leído, es la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? A una multitud grandísima que el Señor les dio comida. Y amén, Dios le dio comida, pero esa no era la norma, que el Señor vino a repartir comida a la tierra. Vino a dar la palabra, el pan espiritual, amén. Entonces el pueblo comió la comida, la gente la comió, Jesús se fue, se alejó de ellos a orar, Jesús oraba mucho. Y lo andaban buscando muy deseosos, ¿verdad? Y maestro, ¿dónde estaba? Y el Señor, el Señor le daba en la llaga a la gente. Ustedes no me buscan porque quieren oír mis palabras o porque crean en mí, sino porque comieron el pan y se saciaron. Busquen la verdadera comida. A la gente no le gustó el mensaje, ¿verdad? Y comenzó el Señor a decirle ahí que el que no comía del pan del cielo, que Él era el verdadero pan, que buscara más, ¿verdad? Su palabra que las cosas que Él puede dar. Así hay gente en la iglesia buscando lo que Jesús puede dar, pero no lo quieren a Él. Ahora, cuando Jesús le dice esto a la gente se ofendió, hermanos, literalmente, y comenzaron a irse. En Juan 6:60 dice, al oírlas, o sea, las palabras que el Señor les decía, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, lo dejaron. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Fíjese, dice que muchos se fueron y quedaron los 12 allí, los 12 apóstoles. El Señor dijo, ¿y ustedes también quieren irse? O sea, el Señor no iba a cambiar el mensaje para que la gente se sintiera bien. Dijo, si ustedes quieren irse, entonces Pedro inteligentemente, ¿verdad? Se dejó usar por el Señor, por el Espíritu Santo y dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Hermanos, la palabra es dura, la palabra muchas veces nos ofende, la palabra saca a la luz nuestros deseos egoístas, la palabra, hermanos, es dura, pero es la única que liberta, es la única que salva, es la única que da vida eterna. No hay otro evangelio. El evangelio nunca ha sido fácil. Es más, nosotros la tenemos muy fácil, pero nunca ha sido fácil. Si usted se lee la Biblia, va a ver lo que pasaron los hermanos por el evangelio. Y usted y yo la tenemos un poco más fácil hoy en día, pero la queremos todavía hacer más fácil. La cosa no es así. En Juan 12, 37 al 40, Jesús dijo estas palabras. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Ahí significa, los dejó en su ceguera y los dejó en su endurecimiento. No es que Dios no quiere que la gente vea, porque se contradeciría la palabra. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que vean, pero cuando la gente se endurece y rechaza su palabra, pues Él los deja en ese. Ok, ¿quieres estar así? Pues mira, te dejo así, te dejo ciego, te dejo duro, no trato contigo y lo que voy a es a quebrantarte. Eso es lo que significa esa palabra. Y muchos están llegando a ese estado, hermano. Eso me decía el Señor. Muchos en mi pueblo están oyendo, se están engrosando y engrosando, no actúan y están llegando al estado que solamente el juicio va a caer. Solamente el juicio les va a hacer entender, pero ya tarde. Por esto no podían creer, estoy leyendo nuevamente el versículo 39 de Juan 12, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea que persistían en la incredulidad. ¿Por qué la gente no quiere creer? Dijimos que muchos tienen su propia versión del evangelio, a otros no les gustan las demandas del Señor, las encuentran duras, buscan su propia manera de salvarse, como el joven rico que no le gustó lo que el Señor le dijo y se fue triste por él quería una religión que le dijera que estaba salvo, ¿verdad? Algunos piensan que la palabra de Dios no se puede tomar tan en serio, no, es que exageran, es que no puede ser tan fanático ni tan legalista, ¿verdad? En Hebreos 2, 1 al 4 dice que tenemos que atender lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque sabemos que esa palabra, hermanos, tendrá consecuencias. Si la palabra dicha por ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, tenemos que tomar la palabra en serio porque es seria. No hay cosa más seria en el mundo que la palabra de Dios. Esto no bromea, esto no relaja. Hermanos, aquí hay vida eterna, pero hay juicio eterno para los que la rechazan. Otros creen que se pueden burlar de Dios, que se van a salir con la de ellos, ¿verdad? Que no, Dios no. Creen como que tienen palanca allá en el cielo. Mire, no hay palanca que le salve a uno. Hermanos, no podemos desafiar a Dios y salir bien. Mire lo que hizo Faraón, cómo salió Faraón, cómo terminó Faraón. Y dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Otros creen que sus excusas tendrán validez. ¿Cuántas excusas pone la gente? Por ejemplo, una de las excusas más comunes de este tiempo es, hermano, afírmate, mira las cosas. Ay, pero si todo el mundo está igual. Es más, hay gente peor que yo. La mayoría está igual. Y como yo decía, usted se pone a ver la mayoría y usted dice, bueno, es cierto. Señor, si es como dice tu palabra, muy pocos se van a salvar. Pero eso es lo que dice su palabra. Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos van por ahí. Pero ¿qué dice? Estrecha es la puerta y angostito el camino que lleva a la vida. Hay pocos los que lo hayan. El Señor nunca dijo que eran muchos. Ahora, ¿usted quiere estar con los muchos o con los pocos? Yo quiero estar con los pocos. ¿Usted sabe lo que no es predicar 120 años y solamente 8 personas salvarse del mundo completo? Se cree que en el tiempo de Noé había 250 millones de personas y salvarse 8, hermanos. Eso es trágico. Pero así fue. ¿Por qué? Porque la gente rechazó la palabra. Usted sabe lo que es que entre una multitud de un imperio grande como Babilonia, solo 3 hombres se quedan firmes y no se postran ante una estatua cuyo castigo era ser lanzado a un horno de fuego. O sea, siempre Dios ha bregado con pocos.
sea parte de esos pocos. No haga lo que hace la mayoría, haga la diferencia. Nos encanta compararnos con la mayoría, no, compárese con Cristo. Amén. Siempre que se compare con Cristo va a quedar pequeño. Pero no, si aquel está peor, no, compárese con el perfecto, con Dios, con el Señor. Él es el ejemplo para nosotros. Él lo dijo, ejemplo les he dado. No tenemos que compararnos con ninguna persona. Es con el Señor y tenemos que crecer a su estatura, no a la estatura de ninguna otra persona. Óigame, es triste que de 10 leprosos sanados, solo uno se salvó. Y es triste, hermanos, que de todos los discípulos que tuvo Jesús, Jesús le siguió multitudes. Multitud que incluso dice que se le apareció a 500, solo 120 recibieron el Espíritu Santo. Siempre ese remanente, sea parte de ese remanente. Hermano, no haga lo que hace la mayoría. Dios siempre ha trabajado con un remanente. De 32,000 soldados que tenía Gedeón, Dios le dejó 300 nada más. ¿Le llevó cuánto? 12,700. 32,700 le quitó. Entonces, olvídese que todo el mundo lo hace. Eso no tiene que ver. Sea diferente, amén. Y otros pues simplemente han perdido el temor a Dios. Ya no le temen al Señor. ¿Por qué? Porque ve que hacen y nada pasa. Ya, como que creen como que Dios no está viendo, como que Dios no se interesa en su vida. Mire, hermanos, el juicio de Dios puede tardar, pero de que viene, viene. Óigame, cuando Dios habla, hermano, mire, Dios actúa. Dios da tiempo y muchas veces, y eso es un tiempo de misericordia que nos está dando para que atendamos. Pero mire, de Dios nadie se burla, hermano, de Dios nadie se ríe. Cuando Dios diga, basta, mire, hermano, no, mire, Dios tenga misericordia de nosotros. Es lo único que podemos decir, pero tenemos, hermanos, que atender a la voz del Señor. ¿Cuáles son los resultados de oír la palabra y no actuar? Dios demanda un actuar, una obediencia de nosotros. No podemos estar ahí simplemente escucha y de lejitos, sirviendo al Señor de lejos y sin compromiso, y voy cuando quiero y hago lo que quiero. No, las cosas no funcionan así. Si usted vive de esa manera, está viviendo un falso evangelio, no va para el cielo, irá para otro lugar, pero para el cielo no va a llegar. Aunque le diga quien se lo diga, cualquier líder religioso. Aquí no es a mi manera, como hay una canción por ahí, no. Es como dice el Señor, a su manera. Amén. Usted sabe que los judíos rechazaron a Cristo. ¿Sabe por qué los judíos rechazaron a Cristo? Porque ellos tenían su propia versión de cómo el Mesías tenía que venir. Ellos esperaban un Mesías conquistador, que los librara del yugo de Roma. Y tenían en su mente que así era. Las profecías indicaban que el Mesías iba a venir de dos maneras. Primero como siervo para morir, siervo sufriente, pero después en una segunda ocasión como rey conquistador, que es como lo esperamos ahora. Pero la primera venida venía como un siervo, como un cordero manso y humilde que iba a ser llevado al matadero, lo dice la Biblia. Incluso Isaías profetiza sus sufrimientos, ¿verdad? Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Óigame, ¿qué no pasó Jesús? Pero a ellos no se le mete en la cabeza que ese Mesías va a sufrir. Que un hombre que habla que va a morir en una cruz y al verlo en la cruz, no, ese no es el Mesías. Ellos tenían su propia versión del evangelio y no le cayó en la cabeza de que así era. Y desprecian al Mesías, incluso, hermanos, cooperan para su muerte allí. Y usted sabe lo que ha pasado al pueblo de Israel, hermanos. El pueblo de Israel ha sufrido, o sufrió en la historia, por ese rechazamiento del Mesías, 1878 años de cautiverio, andando por las naciones errantes. Hitler mató 6 millones de judíos. Todo fue porque ellos dijeron, su sangre sea sobre nuestros hijos, sobre nuestra cabeza. Somos responsables de la muerte de este hombre. Hermanos, por rechazar al Hijo de Dios. Y no salieron impunes siendo el pueblo escogido de Dios. Y todavía están sufriendo y el Señor los va a restaurar en su misericordia, un remanente. Pero Israel ha pasado. ¿Cuánto más nosotros que somos las ramas que fuimos injertadas en el árbol? Si el Señor quitó las ramas naturales, ¿qué no hará con las ramas injertadas? Y dice la palabra, así que teme al Señor, teme. No te enorgullezcas, sino teme de que no te pase lo mismo. Entonces, hermanos, el juicio tarde o temprano nos alcanza. Voy concluyendo. Cuando se persiste en incredulidad, ¿qué puede suceder? Vamos nuevamente a Isaías 6, versículos 9 al 10. Estoy hablando bajo el tema las graves consecuencias de la incredulidad. Hermanos, no podemos oír y no actuar. No podemos. O mejor dicho, no debemos. Lo único que acarreamos es el juicio de Dios. Voy a leer nuevamente en el versículo Isaías 6:9.
Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. O sea, por más que oigas no va a entender y por más que veas no vas a comprender, porque te has dispuesto a no escuchar. ¿Usted no ha oído la frase que dice, o el refrán, no hay ciego más ciego que el que no quiere ver? ¿Ha oído eso? Mire, hermano, cuando una gente no quiere ver, no importa cómo usted se lo ponga, no quiere. Pero el que quiere ver la verdad, el Señor le abre más los ojos y le habla, ¿verdad? Y puede entender. Ahora, versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo, pónselo más duro, porque no van a quererte oír, y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, o sea, no va a poder ver. Oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, si no lo hacen, pues entonces nunca va a haber sanidad, si no se convierten. ¿Y que hasta cuándo? Dice Isaías. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. O sea, ¿hasta cuándo voy a estar hablándole? No te preocupes, hasta que mi juicio caiga, lo que está diciendo. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. O sea, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. O sea, siempre va a haber un remanente. Amén. Pero todos esos desobedientes perecerán. Termino con Romanos 2:5. Vaya conmigo. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo no sé si usted prefiere creer, prefiere temer al Señor o prefiere permanecer en esa indiferencia, hermanos. Palabra viene, palabra va y nuestra vida no mejora, no crece, no cambia. Seguimos en las mismas cosas, empezamos el año de la misma manera que el año anterior y nuestra vida no mejora. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esa situación, hermanos? Aprendamos de la palabra del Señor, oigamos esta palabra y entendamos que Dios es tan misericordioso que todavía le está dando oportunidad, amén. Todavía Él está hablando a su vida para que usted pueda enmendar sus caminos. Hermanos, honestamente, ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo de jugar a la iglesia, de venir aquí para que me vean, a perder el tiempo para cumplir. Hay gente que viene para que yo la vea, para que la pastora me vea y no diga que falté. Hermano, pero no hay una comunión, no hay una relación con el Señor. Dios tenga misericordia y usted oiga ese llamado antes de que sea tarde. Las profecías, lo que estamos viendo en nuestros ojos en el Medio Oriente, todo lo que está pasando, hermanos. El Señor dando sueños. Mire, el Señor me habló a mí en una ocasión. Yo viví una vida tibia en la iglesia, fría, indiferente. Yo la viví en mi adolescencia. Yo estoy yendo a la iglesia desde los 9 años, pero de los 9 a los 14 viví una vida indiferente en la iglesia. Y quiero que los jóvenes me escuchen porque yo entendí siendo joven y siendo una niña. Iba a la iglesia, me sentaba, me aburría la iglesia. Le soy bien honesta. Y yo decía, ay, ¿cuándo se va a acabar esto? Pero yo quería ser salva porque sabía que había un infierno, lo había leído y me daba miedo. Y yo decía, Señor, yo me quiero salvar, pero bueno, todo es medio aburrido aquí, pero hay que estar aquí. Si uno se quiere salvar, ¿sí? Yo decía, Señor, unos niños al fin, ¿no? Hay que estar aquí, ¿qué hago, Señor? Y yo veía que los hermanos pasaban y decían, hermano, el Señor me tocó. Y yo decía, pues yo no siento nada. No será emoción que tiene ese hermano, oiga, porque entonces uno es incrédulo. Pero yo en mi ignorancia, en mi niñez, yo le decía, Señor, tócame, si es verdad que tú existes, tócame, si es verdad. Yo no sé, no siento nada. Y ahí estaba y cumplía con Dios porque me quería ir para el cielo. Decía, bueno, cuando iba a la iglesia salía y ya cumplí, ya fui. Y me sentía como que mejor con mi conciencia, ¿verdad? Hermanos, y en eso, pero yo le decía, Señor, tócame. Siempre en mi poca búsqueda, Señor, tócame. Yo te quiero sentir, como dicen otros hermanos. ¿Y sabe qué, hermano? Dios me habló a mí una vez y con eso entendí. Yo no sé cuántas veces le va a tener que hablar a personas. Hay gente que Dios le habla y le habla y le habla y le habla y le habla por 50,000 mensajes. Óigame, ¿qué va a hacer? No sé, va a coger el garrote ya. Hermanos, si Dios a mí me dio un sueño en una ocasión, eso fue una revelación del Señor. 14 años tenía yo. Fue en el verano, no me acuerdo exactamente el día, pero fue por ahí por julio, agosto. Y Dios me da un sueño de su venida. Yo lo he contado otras veces. Eso fue lo que a mí me convirtió.
De ahí fue que Carolina nació de nuevo. Yo veo el cielo lleno de ángeles. Primero que yo estoy dormida en una cama con otra muchacha que era cristiana también. Estábamos acostadas ambas en la cama. Y ella me dice, Carolina, despiértate que Cristo vino. Y yo le dije, yo no oí la trompeta, porque tú estabas dormida, pero Cristo vino, me dijo. Entonces vamos a salir al patio y cuando salimos vemos el cielo lleno de ángeles, una cosa hermosa, pero una cosa, bueno, el cielo lleno de ángeles y en el centro estaba el Señor, así bien tremendo, usted sabe. Yo no lo puedo describir porque era lleno de luz, ¿no? Y en eso yo como que me dije, ay Señor, pero yo no estoy preparada. Y yo comencé a lamentarme, Señor, pero me voy a quedar, ay Dios mío, ten misericordia de mí. Y yo no mataba ni robaba, nada. Yo una muchacha tranquila de mi casa, pero no estaba bien con Dios. No tenía novio, iba a la escuela, era obediente con mi mamá, pero no era salva. Porque algunos piensan, ¿verdad? Que porque hacen buenas obras. Y era tranquila. Y en eso el Señor baja. Yo veo que desciende de los cielos. Y viene, Carolina, he venido a darte una advertencia, me dice. Yo dije, ay Señor, usted sabe cuando usted está delante de alguien que usted sabe que no hay justificación. Que usted no puede decir, ay, o sea, usted tiene que estar con la cabeza baja, avergonzado, sabiendo que usted no está bien. Y el Señor me decía, he venido para darte una advertencia. Y me hace esta pregunta el Señor, nunca se me olvida esa pregunta, porque eso fue lo que a mí me tocó, me impactó. Me dijo, Carolina, ¿tú te consideras santa? Y yo le dije, no Señor, yo no soy santa, yo te fallo mucho. ¿Sabes qué? Sin santidad nadie me va a ver. O sea, el Señor directamente hablándome, era una cosa, una majestad, una gloria. Esto es un sueño, pero para mí yo lo estoy viviendo. Me dijo, sin santidad nadie me va a ver. Carolina, yo vengo pronto, arregla tu vida, te estoy dando una oportunidad. Te vas a quedar. Yo dije, Señor, me tiré al piso. Señor, perdóname, desde hoy yo me convierto de corazón. Padre, cámbiame. Yo quiero servirte, Señor. Hermano, yo me tiré al piso, ahí yo desperté, ahí yo nací de nuevo. Yo me desperté y dije, ay, era un sueño, pero me tiré. Y comencé, Señor, perdóname, Padre, desde hoy me convierto, Señor, toca mi corazón. Mire, yo oré allí solita. Hermanos, y yo sentí el cambio en mi vida. Yo sentí que a mí me hicieron de nuevo. Yo no sé cómo explicárselo. Eso sucedió a los 14 años y hoy tengo 46 años y nunca se me ha olvidado esa experiencia y nunca me ha dado deseo de irme atrás. Y hermanos, cada día amo más al Señor. Y eso cambió mi vida, mire, por completo, cambió el rumbo de mi vida. Una sola vez. Ya después de eso jamás he tenido un sueño así tan impactante. Eso me convirtió a mí. Pero yo veo gente con sueños y aquí y allá y nunca se arreglan. Yo digo, Señor, y la palabra y tantas cosas. Hermanos, Cristo cambia. Te necesitamos, mira, pídele al Señor. Yo sé que si usted no lo siente, porque yo decía, pero yo no lo siento, es verdad. Pero busque sentirlo. Pídale, Señor, tócame como tú has tocado a otros. Dios puede tocar hasta a los niños. Amén, dígale al Señor, pero el estar en la iglesia ahí sentado no le va a salvar. El sentarse ahí todos los domingos, escuchar y no actuar, no nos va, al contrario, nos hace más dignos de condenación porque sabemos más y no actuamos. Y aquel que sabe y no actúa dice que se le dará más azote, dice la Biblia. Entonces, ¿queremos ser castigados o queremos ser salvos? Dios bendiga a ese jovencito, ¿verdad? Que Dios está tratando, este niño de Gustavo y Claudia. Dios lo bendiga y ojalá que ese fuego no se le apague. Amén. Cuando es Dios, no es emoción, hermano. Dios cambia. Yo creo en que los jóvenes Dios lo puede cambiar. Porque Dios me cambió a mí. Mi llamado fue a los 14 años. Ya a los 15, 16 yo estaba predicando la palabra. Y interesada en que Dios me usara, en aprender, en dar clases, enseñar. Señor, ¿verdad? Esto es un caminar con el Señor. Hay un deseo a las cosas de Dios. No me tenían que mandar a orar ni a congregarme. Es más, mi mamá me tenía que parar a mí. Mami comenzó, pero que tú vas muy rápido, tú pareces fanático. Mami, tranquila, tú estás medio fría, pero déjame a mí tranquila. Que tú quieres vivir en la iglesia, llévate la cama, no importa. Y me la tengo que llevar, me la llevo. Hermano, lo de uno era las cosas del Señor, porque había un deseo. Cuando usted está en avivamiento, usted ama las casas del Señor, usted quiere estar aquí, usted quiere hablarle a las almas, uno no hallaba ni qué decirle. Yo no sabía mucho, pero, ay, es que mira, ay, es que el Señor te ama, y ese deseo, y la gente, uy, esta muchacha está medio loca. Y me decían, ay, pero tan jovencita, ay, pobrecita, me decían. Ay, pobre, si tú tienes una vida, goza tu vida. Yo le decía, ¿y usted cree que yo necesito más gozo del que tengo? Mire, si esto no lo aguanto, le digo. Que yo tenía un gozo, en serio. Me acuerdo que comencé a trabajar en un lugar como secretaria y me llamó la atención el jefe porque le ahuyentaba a los clientes. Decía, todo el que llegaba le metía el evangelio ahí que decía, mira, tranquila, porque tú no viniste aquí a predicar.
los clientes están quejando y yo en mi inocencia, ¿verdad? Pero era como una cosa que usted no podía estar callado, hermano. El evangelio es algo grande. Esto es lo más grande que hay. Mira, hermano, proponga su corazón. Esto tiene que ver con nuestro corazón. Hay gente que ha propuesto su corazón a no escuchar. No, haga al revés. Proponga su corazón a agradar a Dios. Amén, a buscarle. Lo que usted no puede hacer, Él lo va a hacer. Si usted no lo siente, pídalo sentir, pero Dios es real. Amén. Y Él, el que le busca de corazón, le halla. Amén. Así que es tiempo, hermano, de nosotros acercarnos más al Señor y comenzar este año, mire, avivados en su presencia. Amén. Póngase de pie, gloria al Señor. Acordémonos de las graves consecuencias de la incredulidad y no esperemos que las cosas pasen para entonces querer creer y que sea tarde. Yo espero que su corazón no esté grueso ya. Yo espero que su corazón esté sensible. Amén al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre de